Hola chicos, en este vídeo vamos a ver cómo resolver triángulos oblicuángulos. Resolver triángulos oblicuángulos se da en cuarto de la ESO y en primero de bachillerato. Vamos a empezar con este ejemplo, con este triángulo, ¿vale? Del cual tenemos A, B y C serían los vértices, y siempre recordar que los vértices o ángulos los ponemos con letra mayúscula y los lados con letra minúscula, y cada lado está enfrente del ángulo correspondiente. Así, el lado A está enfrente del ángulo A, el lado C minúscula enfrente del ángulo C y el lado B enfrente del ángulo B. Entonces, en este caso nos dan que el ángulo A mide 48 y nos dan los lados C y A. C mide 14 centímetros y A 13 centímetros. Y nos mandan a hallar el otro lado, el lado B, ¿vale? En este caso que sería, se corresponde con la base. Entonces, vamos a utilizar la estrategia de la altura. Dibujamos, bueno, lo primero, tenemos este triángulo que no es rectángulo, luego en el triángulo grande ABC no podemos utilizar las razones trigonométricas tal cual, el seno, el coseno y la tangente. ¿Por qué? Porque esas razones trigonométricas se utilizan en los triángulos rectángulos. Entonces, en el triángulo ABC no podemos utilizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos la altura. Al dibujar la altura de este triángulo, ¿vale? Aquí la altura sí que es perpendicular, luego aquí se forman dos triángulos rectángulos. Aquí formado por A, si llamamos a este punto P, el formado por A, P, B sería un triángulo rectángulo. En este caso sí que podemos aplicar las razones trigonométricas en este triángulo, ¿vale? Lo dibujo ahí. Y luego también tendríamos otro triángulo rectángulo, el triángulo BPC, este otro. También aquí podríamos utilizar las razones trigonométricas porque tenemos aquí el ángulo recto, y también podríamos utilizar el teorema de Pitágoras, porque en estos dos triángulos son triángulos rectángulos, ¿vale? Pero el grande no lo es, con lo cual hay que tener eso en cuenta. Entonces, utilizando la altura, por eso se llama la estrategia de la altura, nos centramos en este triángulo pequeño, ¿vale? En este, y utilizamos las razones trigonométricas del ángulo que conocemos. Solo conocemos el ángulo 48, pues utilizamos seno de 48, cateto opuesto, que en este caso es el opuesto es la H, partido hipotenusa, que sería C. Recordad que la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto. En este caso el ángulo recto está aquí, en este triángulo, luego la hipotenusa es C. Y respecto a este ángulo, el ángulo A, el cateto opuesto será H y el cateto contiguo será X, o el adyacente, que también se llama así. Entonces, el seno de 48 será H, vuelvo a repetir, H partido 14. Pues despejando de ahí H, obtenemos que H será 14 por seno de 48, que es 10,4 centímetros. Entonces ya tenemos lo que vale H. Ahora vamos a ver lo que vale X, ¿vale? Esta medida. Entonces, utilizando el coseno de 48 será cateto contiguo, que será X, partido hipotenusa, 14. X entre 14. Despejamos X y llegamos a que X es 14 por coseno de 48, 9,37, habría redondeado, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos X y H. Para hallar B será X más Y, lo tengo aquí, ¿vale? Quiero hallar este lado, pero lo voy a hacer en dos partes. Voy a hacer primero lo que vale X, lo que vale Y, y luego lo sumo. Así consigo hallar lo que mide el lado B. Entonces, ya he hallado X, me falta hallar Y, pero tengo H. Luego, utilizando este otro triángulo que tengo aquí, que es rectángulo, del cual no conozco el ángulo, pero conozco H y conozco A, que es la hipotenusa, es decir, conozco un cateto y conozco la hipotenusa. Entonces, puedo hallar el otro cateto. Planteo el teorema de Pitágoras, A al cuadrado es igual a H cuadrado más I cuadrado, sustituyo A por 13, H por 10,4 y hallo Y. Despejo y llego a que Y es 7,8 centímetros. Luego ya tengo X y tengo Y, si lo sumo, pues obtengo lo que vale o lo que mide el lado B, el lado de B del triángulo, es decir, la base de este triángulo, 18,2. Vamos a ver ahora otro ejemplo, pero que es muy parecido. Ahora conocemos el ángulo A
y conocemos el lado C y el lado B y nos mandan a hallar el lado A, el lado opuesto al ángulo que nos da, ¿vale? Sería muy parecido, dibujamos la altura y se nos forman aquí dos triángulos rectángulos, este y este, ¿vale? Y entonces en esos dos triángulos rectángulos es donde vamos a aplicar las razones trigonométricas o el teorema de Pitágoras, lo que necesitemos. Entonces aquí tenemos, este es un ángulo recto y este también. Si a este punto donde corta la altura a la base le llamamos P, pues tenemos el triángulo APB y el triángulo BPC. Y en esos dos triángulos vamos a aplicar lo que acabo de decir, las razones trigonométricas o el teorema de Pitágoras. Entonces, lo primero, en este triángulo, el ABP, este triángulo, como conocemos el ángulo, podemos aplicar las razones trigonométricas para hallar X y H. Bueno, primero, la base mide 17 y la hemos dividido en dos partes. De la base de A a P lo hemos llamado X y de la base, o sea, del punto P a C lo hemos llamado Y, que también será 17 menos X, ¿vale? X y 17 menos X. Lo podéis poner de cualquiera de las dos formas, como mejor lo veáis o lo entendáis. Entonces sería X e Y, X más Y es 17 en cualquiera de los casos, ¿vale? Tiene que sumar, la suma de estos dos trozos sería 17. X e Y o X y 17 menos X, como mejor lo entendáis. Entonces empiezo, lo primero que voy a calcular es la altura. Entonces, ¿con qué razón trigonométrica hallo la altura? Pues como conozco la hipotenusa y quiero hallar el cateto opuesto, pues utilizo el seno. Seno de 30 es igual a cateto opuesto, que es H, partido hipotenusa, que es 10, en este triángulo pequeño que tengo aquí. H partido de 10. Pues despejo H será 10 por el seno de 30, 5 centímetros. Eso será lo que mide la altura. Ahora, con el mismo triángulo, hallo X, pero en vez de con el seno, ahora utilizo el coseno de 30. Coseno de 30, cateto contiguo, que es X, el cateto contiguo de este ángulo de 30 será X y la hipotenusa es 10. Luego X será 10 por el coseno de 30, 8,66. ¿Vale? Pues ya tengo H y tengo X. Y teniendo X, pues ya puedo hallar Y es 17 menos X. Luego será 8,34, redondeado. Luego este trozo de lado de este otro triángulo ya rectángulo, ahora me voy a pasar a este otro triángulo, porque quiero conocer A, eso es lo que me preguntan en este ejercicio, el lado A, que es el que me falta, porque nos daban el C y el B, nos falta el A. Entonces, en este triángulo rectángulo que tengo aquí, ¿vale? Este de B, P, C, en ese triángulo rectángulo aplico Pitágoras, porque ya conozco la altura que la he hallado antes y conozco este lado Y, que lo he llamado Y ahora, que es 8,34. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, la A, que es lo que yo quiero hallar, es la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Sustituyendo, pues consigo conocer A, que es 9,72 centímetros. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y luego recordad que hacemos la raíz cuadrada. Luego, en este caso, la hipotenusa es 9,72, ¿vale? Es la hipotenusa de este triángulo, pero no del triángulo entero. El triángulo entero que nos dan no es rectángulo. Por eso lo tengo que dividir en dos triángulos rectángulos, porque en el triángulo primero, en el triángulo grande, no puedo aplicar ni Pitágoras ni las razones trigonométricas, porque no es un triángulo rectángulo. Eso es lo que tenéis que tener claro. Entonces utilizo la estrategia de la altura, que es dibujar la altura y construir con eso dos triángulos rectángulos, donde en estos triángulos pequeños que son rectángulos sí que puedo aplicar el teorema de Pitágoras y usar las razones trigonométricas. Bueno, pues espero que os haya ayudado con este vídeo. Nos vemos en los siguientes. Si te gustan, suscríbete. Ah, y recuerda que también estoy en TikTok.